¿Es posible saltar, girar y correr dentro del ADN? En ScienceCraft sí es posible con el sistema tipo parkour, en el que tendremos que ir saltando por los diferentes componentes del ADN. Así que entraremos a la escuela y nos dirigiremos a la zona de laboratorio, que está a la izquierda. Aquí tendríamos que presionar este botón que nos dirigirá al laboratorio. Ya que estamos acá, debemos entrar por cualquiera de las tres puertas y dirigirnos a la derecha. Aquí llegaremos a un laboratorio con microscopios y científicos haciendo cosas interesantes, pero tendremos que dirigirnos por acá y presionar este botón que nos llevará al ADN. Aquí, como mencioné, se encuentra el sistema tipo parkour y empezamos en la adenina, que es una base nitrogenada. Tenemos que ir saltando pues todos los obstáculos. Llegaremos a esta zona donde van a haber preguntas que nos dice: ¿cuál es el nombre del ADN? Tenemos adenina, ácido desoxirribonucleico y ácido fosfato, y la respuesta es esta. Si nos abre la puerta, si presionamos cualquier otra respuesta, no se abre. Así que presionamos aquí. Ahora llegaremos a la timina. Aquí vemos un cartel que nos dice: la adenina siempre va junto a la timina. Y pues tendremos que hacer lo mismo, ir saltando. Una vez estemos a punto de llegar, nos encontraremos con otra pregunta: ¿qué va junto a la adenina? ¿Timina, azúcar o ADN? La respuesta correcta es timina, y se abrirá la puerta y presionaremos esto. Aquí nos dirigiremos al azúcar y fosfato, que no es una base nitrogenada, pero conforma el resto del ADN. Aquí nos dio el efecto de velocidad y pues no es necesario saltar aquí, porque podemos ir simplemente corriendo y no nos vamos a caer. Aquí llegaremos a dos caminos. Yo tomaré el de por acá. Y finalmente llegaremos hasta acá. A otra pregunta: ¿el azúcar y fosfato son bases nitrogenadas? No. Se abre la puerta y llegamos a la guanina. Aquí ya no tenemos efecto de velocidad, y esta sí es otra base nitrogenada, así que simplemente tenemos que ir saltando otra vez. Y llegaremos a la última pregunta: ¿la guanina es una base nitrogenada? Sí. Y llegaremos a la última zona, que se llama la citosina. Y pues esta es la zona más difícil, con los saltos más grandes. Aquí encontramos un cartel que nos dice información que la guanina siempre va junto a la citosina. Aquí tenemos que ir por acá. Es un poco confuso. Y ya estaremos en los últimos saltos. Saltamos por acá. Y aquí, que ese es el salto más complicado, que lo completé. Y finalmente llegamos a la meta. Presionamos aquí para que salgan fuegos artificiales. Y tenemos que presionar este botón para regresar al laboratorio. Y pues aquí simplemente tenemos que ir por esta puerta y regresamos a la escuela. Y eso sería todo por el ADN.